Radio Universidad de Chile. Son las 8:14, queremos saludar a esta hora de la mañana al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas, diputado de Renovación Nacional por la región de Valparaíso, Andrés Longton. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola, buenos días, Patricio. Gracias a ti por la invitación. Sí, bueno, queríamos hablar de seguridad ciudadana, pero si me permite, y ya que usted también es parlamentario por las zonas donde ocurrieron los lamentables incendios de principios de año, quería preguntarle su opinión sobre lo que está aconteciendo y más allá del hecho puntual de que haya dos personas formalizadas, Mm. ¿qué lección más general podemos sacar para evitar que personas de este tipo puedan volver a hacer este daño en el futuro? Sí, Patricio, a ver, primero que todo, sorprendido, al igual que gran parte del país, respecto a los involucrados que formarían parte de bomberos y el CONAF. Yo creo primero, obviamente, que eh, a propósito de la confesión del integrante de bomberos, y esperamos que prontamente también del de CONAF, ante las contundentes pruebas, se le apliquen las máximas penas. Yo creo que al haber más de 130 muertos, acá se claramente que tiene ribete ya atentado, independientemente de que la figura sea incendio con resultado de homicidio. Acá hay algo, o sea, hay una premeditación, esto es deliberado, y obviamente acá esperamos que se apliquen las máximas penas de este delito, pero dicho eso, Patricio, yo creo que acá, y lo ha dicho el mismo superintendente de bomberos, eh, también lo dijo el fiscal nacional, creo que también la ministra del Interior, respecto a las capacitaciones, a la formación, a los test psicológicos, donde se podrían hacer modificaciones legales para que precisamente estos sean obligatorios para las distintas compañías y haya una manera uniforme de poder realizarlo, entendiendo que acá obviamente que se utilizó la institución de bomberos y de CONAF para cometer delitos. Ujú. No quiero hablar de problemas mentales todavía porque creo que eso sería muy condescendiente con estas personas que yo creo que, por lo que han indicado las investigaciones, estarían en su sano juicio, pero son personas que utilizaron a instituciones nobles que protegen la vida para delinquir, y eso obviamente que denota que estamos frente a lo peor del ser humano, donde además se juega con lo más preciado, que es la vida, y eso requiere obviamente que exámenes de admisibilidad mayores para instituciones que obviamente que no hay que contagiarlas de la criminalidad de estas personas, sino que hay que valorarlas por lo que son y porque la mayoría de sus personas cumplen una noble valor, una noble función respaldando y cuidando nuestras vidas. Sí. Diputado, ¿hay algo más que se podría hacer? Le planteo en al menos dos planos, ¿ah? Uno es en la planificación territorial, porque todos quienes viven en Quilpué, en Villa Alemana, en Viña, en Valparaíso, y también quienes somos santiaguinos y vamos por la ruta 68, tomamos el camino Lo Orozco, sabemos que hay una gran cantidad de vegetación, por ejemplo el de la Reserva Peñuela y otras zonas aledañas que prácticamente colindan de manera directa con zonas habitadas, ¿no? Este es un primer factor porque ese día estaban dadas excepcionalmente muy buenas condiciones para un incendio tan devastador como el que fue, pero está esta condición previa. Y por el otro lado también lo que se ha cuestionado de que las municipalidades debieron haber tenido mejores mecanismos de prevención y de educación a los vecinos para una situación como esta, en ambos planos, ¿qué decir? A ver, yo creo que acá fallaron muchas cosas, Ujú. Patricio. Primero, lo que tú comentabas respecto a los planes de emergencia comunales. Claramente que eso está en proceso de investigación. Incluso la Fiscalía ya le pidió los antecedentes el día de ayer al municipio de Viña del Mar en atención a la actualización de los planes de emergencia y las vías de evacuación. Si aquí lo que falló no solamente es los planes de emergencia, el punto de vista de la preparación que tenía que tenerlo realizados el municipio, sino que también respecto a la coordinación regional que había que tener desde el punto de vista de la delegación hacia abajo para poder precisamente convocar al COGRIT, que es este comité de emergencia y desastre, a primeras horas de la mañana para efectos de poder
determinar los planes de acción respecto a los protocolos previamente establecidos. Acá falló todo, se actuó tarde, el otro día estábamos con la delegada, nos decía que recién el COVID se citó a las 9 de la noche, o sea, cuando ya estaba todo quemado en la región. Y ese tipo de cosas no debería suceder, porque para eso hay una legislación, hay protocolos, hay reglamentos, hay fuerzas de tarea previamente establecidas, de las cuales también se improvisó su funcionamiento, los planes, el COGRID provincial, también no sabemos qué pasó. Entonces, Patricio, acá, entendiendo que está la legislación, que hay un organismo nuevo, que es la Senapred, que tiene pocos años, pero que están los protocolos y están precisamente las fuerzas de tarea asignadas para poder llegar a tiempo a estos incendios, la verdad es que uno no comprende la tardía reacción y uno no solamente lo puede atribuir a la falta de gestión, a la falta de preparación. Recordemos que la delegada subrogante, Patricio, a las 2, casi 3 de la tarde decía que no había riesgo de que las viviendas estuvieran afectadas y paralelamente Bomberos estaba ya sacando sus carros porque precisamente tenía un diagnóstico distinto. Falta de comunicación de CONAF con Senapred, alteraciones de bitácora, al parecer, según lo que tenemos también conocimiento desde la comisión investigadora. Entonces, Patricio, muchas veces teniendo las herramientas legales, los protocolos, igualmente se producen estas situaciones que no deberían producirse precisamente por la falta de preparación, falta de gestión, entendiendo además que en el municipio de Viña del Mar, Patricio, a finales de diciembre ya habían tenido un incendio de grandes envergaduras que los hacía llamar a tener la precaución necesaria, sobre todo lo que tiene que ver con los cortafuegos, con la limpieza de microbasurales, las vías de evacuación, porque además la gente no sabía dónde arrancar. Y cuando tú emites alertas SAE, Patricio, las alertas SAE tienen que ir acompañadas precisamente de estas vías de evacuación y de un personal desplegado en terreno para que estas alertas SAE cumplan con su finalidad. Alertas que muchas veces llegaron tarde y mal y nunca para tantos vecinos que lo perdieron todo, incluso muchos perdiendo su vida. Sí. Diputado, solo para finalizar este punto y de la manera más directa que le resulte posible, dos preguntas en uno. Más allá de que hay esta línea de investigación con estas dos personas, prefiero no usar ninguna palabra de la RAE para referirme a ellas, pero dos preguntas bien directas. Primero, entonces, aún investigándose lo que se está investigando, una, ¿habría en su opinión responsabilidades políticas de todos modos en esto? Y en segundo lugar, ¿de quiénes? A ver, se está investigando, Patricio, tampoco uno quiere aventurarse con un juicio definitivo, pero a la luz de los antecedentes, pareciera ser que faltaron, primero, tener herramientas que la legislación mandata tener a aquellas autoridades encargadas de estas emergencias, entre otros el municipio de Viña del Mar. Y por otro lado, también pareciera ser que se reaccionó tarde y mal a la emergencia por parte de las autoridades regionales, desde la delegada hacia abajo, entendiendo de que no se convocó a las instancias que tenía que convocarse y no se coordinó como que tenía que coordinarse de acuerdo a las leyes, reglamentos y protocolos establecidos en la ley y protocolos regionales que vienen obviamente de mandato de la ley. Entonces, acá pareciera ser que obviamente hubo negligencia en el actuar y la negligencia está asociada a las personas que están detrás. Y en este caso tenemos autoridades que estaban encargadas de esta emergencia, que llegaron tarde, que llegaron con poca preparación, con mucha improvisación, en atención y comparando además, Patricio, con cómo se abordaron emergencias anteriores en la región y en el país respecto a la convocatoria y a la asignación de tareas que están mandatadas por la ley. Por lo tanto, a mí me parece que hay responsabilidad política y a mí me sorprende, Patricio, que, por ejemplo, la delegada presidencial de la región de Valparaíso continúe en su cargo y que nadie haya abandonado el cargo, al menos por dignidad, por decir, mira, sabes que acá murieron más de 130 personas. Algún grado de responsabilidad tiene que haber en la tragedia más grande, al menos en nuestro país en relación a un incendio. Y eso me sorprende que haya poca autocrítica, Patricio, y pareciera ser para muchos como que nada, como que se actuó de buena manera, cuando es a todas luces evidente, cuando mueren más de 130 personas eh, y miles de viviendas quedan absolutamente quemadas para las familias tanto las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Alemana, que no haya ningún tipo de responsabilidad política y que nadie la haya asumido hasta el momento. Estamos conversando esta hora de la mañana con el diputado Andrés Longton. Diputado, ¿por qué a la bancada de Renovación Nacional
no le gusta el llamado fast track. Así resumidamente para quienes nos están viendo y escuchando. Mira, lo voy a tratar de explicar súper bien, Sí. Patricio. Mira, nosotros tenemos un fast track que está vigente, que nos quedan todavía 7 proyectos para despachar del Congreso. Algunos están en el Senado, algunos en la Cámara, pero la verdad es que estamos en la última etapa de eso y queremos primero que es, por responsabilidad, es relevante despachar ese fast track antes de llenar de esperanza o ilusiones respecto a proyectos que sabemos que pueden demorar mucho si no se despachan esto primero. Y entre ellos está el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que como Banca de Renovación Nacional hemos impulsado hace muchos años, la Ley de Inteligencia, reglas de uso de la fuerza, proyecto de ley de reincidencia que fortalece las labores de seguridad en los municipios, y creemos que ese fast track es relevante poder despachar. Y en segundo lugar, Patricio, este fast track nosotros no concurrimos desde el punto de vista de nuestra voluntad para poder avanzar en él, porque además, porque no nos parecía la priorización de proyectos y porque nadie nos preguntaron solamente si teníamos proyectos en los cuales quisiéramos avanzar y dijimos que sí, pero ninguno de esos proyectos que eran los más relevantes se incluyó. Pero por otro lado, Patricio, yo por lo menos no me voy a prestar para que proyectos como el de fomento de la música chilena en eventos masivos del Partido Comunista sea establecido como una prioridad ciudadana en términos de seguridad cuando tenemos tantos problemas respecto a la migración ilegal, asociada también al crimen organizado, cuando tenemos cada vez mayor cantidad de adolescentes cometiendo delitos, cuando tenemos una crisis en materia de homicidios, que la prioridad sean proyectos relacionados con eventos masivos. Y por otro lado, Patricio, me parece que esto es a contrapelo de las mayorías del Congreso, porque mientras proyectos avanzan, como el tipificar como delito la migración ilegal con casi 90 votos, resulta que estos proyectos no son priorizados. Por lo tanto, mi conclusión y la conclusión de varios, Patricios, es que acá el gobierno hizo un negocio redondo, es decir, priorizó los proyectos que a ellos les interesaban y por otro lado determinó que aquellos proyectos que producían o herían menos sensibilidades del Frente Amplio y el Partido Comunista también fueran incorporados. Es decir, aquí salió ganando una minoría que en definitiva no va de la mano con aquella mayoría ciudadana representada en el Congreso que está priorizando proyectos de otro calibre para efectos de poder abordar la inseguridad que está viviendo nuestro país. Igual hay algo que sería bueno explicar, diputado, porque el interlocutor del gobierno al que usted critica desde el Congreso Nacional fue el presidente del Senado, senador José García Ruminot, De mi partido. del mismo partido que Andrés Longton, ¿no? Así es. Entonces, a propósito de lo que estábamos hablando, de que el sistema, hemos hablado todos estos meses de que el sistema político está desordenado y todo, uno esperaría una mínima coherencia entre los senadores y diputados del partido, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué usted no se siente representado por su correligionario en este tema? A ver, primero, Sí. Patricio, bueno, yo siendo diputado, obviamente que lo primero es que la presidenta de la Cámara de Diputados, que nos representa a todos, más allá de su partido político, ella representa a la corporación, haya precisamente reflejado el fiel interés respecto a los distintos proyectos priorizados en la Cámara en ese fast track. Eso es lo primero que uno hubiera esperado, porque yo pertenezco a la Cámara de Diputados y eso no ocurrió. Y en segundo lugar, Patricio, y obviamente tiene mucho sentido tu pregunta, nosotros, y te lo digo muy simplemente, no estamos de acuerdo con el presidente del Senado, con el Ujú. senador García Ruminot. No estamos de acuerdo. Se lo planteamos previamente, insistimos, y bueno, y no fueron priorizados y despriorizados aquellos proyectos que creíamos que no podían formar parte de un fast track que le hiciera sentido a la ciudadanía, porque era precisamente ceder la mayoría del Congreso y la mayoría ciudadana a una minoría que hoy día está cooptada por el Frente Amplio y el Partido Comunista para poder avanzar en ciertos proyectos de seguridad que en definitiva muchas veces terminan votando en contra. Entonces, Patricio, la verdad es que para resumírtelo, independientemente de que militemos en la misma tienda, muchas veces podemos tener discrepancias. Y Ujú. en este caso tenemos una discrepancia respecto a esta priorización. Yo no sé si quizá el senador García Ruminot, presidente del Senado, no aquilató la relevancia de ciertos proyectos en relación a otros que no tienen mayor relevancia, o bien no mencionó cómo el gobierno estaba tratando de imponer sus términos. Mira, yo te lo resumo de la siguiente forma, Patricio. En el acuerdo, en el casi acuerdo, más que casi acuerdo, digamos, el frustrado acuerdo de seguridad a propósito de los indultos, hace ya un par de años, Patricio. Parte de las priorizaciones de la Banca de Renovación Nacional era la ley Retamal.
Naim Ujú, Retamal, ujú. que finalmente, por la fuerza de los hechos, porque mataron a 2 carabineros, terminó convirtiéndose en ley. Bueno, ese proyecto, y te lo grafico de la siguiente manera porque ahora ocurre lo mismo, no fue priorizado por la ministra Toá. No quería ser priorizado por la ministra Toá y no lo fue. Pero, y no fue priorizado, más allá de que se haya frustrado la mesa, no quería ser incorporado, entre otros. ¿Ah? Y eso tenía que ver con que hay un veto de los sectores más radicalizados del gobierno con este tipo de proyectos que tienden a fortalecer a las policías, darles mayor protección. Proyecto de ley que además ha significado quizás la ley más importante para nuestras policías en los últimos tiempos y de los cuales no ha habido ningún problema, Pero porque como todos sea, pero, asumimos que... sí, pero igual se Sí, aprobó y se aprobó más o menos rápido cuando sí, pero se terminó por discutir, ¿no? mira, se aprobó, Patricio, en la Comisión de Seguridad sin los votos de la izquierda. Ahora, Se aprobó en la Cámara de Diputados a contrapelo, sin ningún tipo de urgencia, ujú, sin ningún tipo de urgencia por parte del gobierno. La fuerza de los hechos, porque había un clima enrarecido y muy indignado a propósito ujú. en el país, a propósito de la muerte de 2 carabineros, fue que finalmente cierto sector de izquierda del Congreso terminó cediendo, pero muchos de ellos igualmente votando en contra. Pero ese proyecto, y lo digo fríamente, Patricio, y es lamentable que sea así, si no hubieran fallecido si no hubieran sido matados, asesinados brutalmente 2 carabineros, ese proyecto lo más probable es que no hubiera visto la luz, porque a nosotros nos costaba mucho avanzar en ese proyecto en la comisión, porque teníamos la oposición constante de cierto sector de la izquierda del Congreso Nacional y habría demorado mucho, mucho en salir, Patricio, y ese proyecto no fue incorporado en la agenda de seguridad precisamente por esos vetos de algunos partidos que en definitiva son minoritarios en el Congreso, pero trancan la pelota muchas veces y el gobierno termina siendo cómplice de aquello precisamente porque forman parte de una coalición. Entonces, nosotros en este caso, Patricio, no queremos ser cómplices de dejar fuera e incorporar proyectos, dejar fuera proyectos tan importantes e incorporar a aquellos que no tienen ninguna prioridad respecto a la situación que está viviendo nuestro país. Sí, diputado, para finalizar, este es un tema súper complejo, ¿ah? Yo creo que podríamos seguir conversando mucho rato más, pero le quería preguntar por un proyecto que usted mismo lo ha dicho en esta entrevista, que para ustedes es especialmente emblemático, que es la tipificación de, como delito del ingreso irregular al país, ¿no? Sí. Y le voy a mencionar tres críticas que se le han hecho a este proyecto y luego le doy la palabra. El primero es que, según los estándares internacionales, no corresponde criminalizar el ingreso irregular, porque muchas veces este ingreso irregular tiene motivos humanitarios o de otra índole, ¿no? Personas que vienen por distintas razones de otros lugares, no porque quieren, sino forzosamente. Segundo, que no está acreditado que una medida de este tipo impida que las personas sigan llegando. Por el contrario, en países donde se ha implementado, se dice, sigue llegando la misma cantidad de personas, ¿no? Y lo tercero es que no debería establecerse a priori una relación directa entre ingreso irregular y delincuencia. Respecto a esos tres asuntos, ¿qué decir? A ver, Patricio, voy a tratar Sí. de englobar todas las aprensiones que me hace ver. Primero, hay democracias modernas en el mundo que tienen tipificado como delito el ingreso irregular y tiene sus fronteras bien custodiadas, entre ellas Japón, Italia, bueno, Australia, Ujú. bueno, Hungría, un caso también bien especial, porque además construyó un muro bastante largo y contundente en que ha repercutido en baja importante en materia de ingreso irregular. Lo otro, Patricio, tiene que ver con que hoy día cuál es el desincentivo para entrar a nuestro país por las fronteras. Es decir, ¿cuál es el costo de que alguien ingrese de manera ilegal a nuestro país, entendiendo que hay de todo tipo de personas que ingresan de manera ilegal a nuestro país, entre ellos integrantes del crimen organizado, narcotráfico, así, de todo, personas con desplazamiento forzoso, por razones humanitarias, refugiados, de todo. ¿Cómo desincentiva el ingreso a Chile? La verdad es que hoy día no hay desincentivo, porque pones un pie en nuestro país y ya automáticamente estás adentro. Es decir, no hay nadie que te reconduzca, sobre todo cuando se trata de Bolivia, que este gobierno adoptó una resolución de la mano con lo que señalaba Bolivia, además, para no reconducir a ciudadanos de nacionalidad distinta a la boliviana. Ujú. Y eso obviamente que repercute en una crisis gigantesca, porque más del 80% son personas que no son bolivianas. Entonces, eso permite que ingrese a nuestro país todo el mundo, y con ello saturación de los servicios públicos, salud, educacionales, vivienda.
empobrecimiento generalizado de la población, externalidades negativas, personas que cumplen con la ley y otras que no, y que pareciera ser que las que no tienen más beneficios. Bueno, dicho eso, y atendiendo a tu pregunta, obviamente que hay distinciones. El caso de los refugiados, casos humanitarios, pero la regla general debería ser penalizar como delito, no entendiendo como principal argumento del proyecto es que todos se van a ir presos, sino que privilegiando la reconducción, pero deteniendo a las personas para que haya un control de identidad, empadronamiento biométrico, huellas, etcétera, para efectos de tener un procedimiento abreviado en la audiencia y que esas personas puedan ser expulsadas prontamente de nuestro país, porque Patricio, en ningún país del mundo alguien puede entrar si no tiene la autorización correspondiente para aquello. Porque aquí no se trata de tener países con las fronteras abiertas, sino que trata de poner cortapisas para efecto de que no sea gratis ingresar ilegalmente a un país. El venezolano que quiere venir a Chile, Patricio, tiene que pedir la visa en su país de origen. Pero si no se la dan, eso no le da el derecho a venir igualmente a nuestro país e ingresar por las fronteras de manera ilegal, Patricio. Tiene que haber cierto orden. Y la verdad es que en nuestro país era delito ingresar ilegalmente. No se aplicaba porque estaba en un decreto ley, pero resulta que en los últimos 2 años, Patricio, que no es delito, hemos tenido la mayor cantidad de ingresos en la historia de nuestro país. Y eso nos tiene con una crisis que no tiene precedentes en la historia de Chile, Patricio. Entonces, obviamente que uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el límite? Y el límite está precisamente establecer ciertas cortapisas para que eso no ocurra. Si yo estuve en Colchane, Patricio, es dramático. Alguien pone un pie en nuestro país, no solamente subsidiado para ingresar desde el punto de vista de la atención, sino que además es trasladado después a Chile, a la región, a la ciudad de Iquique sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Entonces, ¿nuestro país está en capacidad para esto? Yo creo que no. Nuestro país está en capacidad para seguir recibiendo personas que no sabemos quiénes son y muchos de ellos son bandas del crimen organizado, entendiendo que las cárceles en nuestro país están saturadas, sobre todo en el norte, y que los crímenes más violentos están siendo cometidos por estas bandas del crimen organizado, como el Tren de Aragua. Yo creo que no, Patricio, y por eso la mayoría de la Cámara de Diputados se manifestó en ese sentido. El derecho a migrar, a moverse dentro del territorio nacional para poder salir de él es una cosa, pero el derecho a inmigrar, eso no existe. Cada país determina las reglas para poder ingresar a su país. Y nuestro país, Patricio, no tiene ninguna regla, ninguna. Tú ingresas a Chile y la verdad es que no hay ningún costo. Los militares hacen lo que pueden, pero no pueden hacer lo que la ley no los mandata, y en ese sentido muchas veces tienen que ver cómo pasan al lado de ellos, no pudiendo hacer absolutamente nada. Bueno, es un gran tema, diputado, ¿ah? Vamos a seguir conversándolo. Le agradecemos por esta entrevista y que tenga un muy buen día. Muy buen día, Patricio, para ti también. Que esté bien. Muchas gracias. Ahí está Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, dando sus apreciaciones respecto al fast track, a las razones de su desacuerdo personal, pero habla también en nombre de la bancada de los parlamentarios de Renovación Nacional en la Cámara, para estar en desacuerdo con esta agenda, incluyendo en ello al presidente del Senado y militante de su propio partido, José García Ruminot, y explicando también las razones por las cuales cree que, a pesar de las aprehensiones, debe haber en nuestro país una ley que tipifique como delito el ingreso irregular a Chile. Son las 8:37, vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile invitan a un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado ¿Qué entendemos por patrimonio?